Hola familia, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema de creencias limitantes. Pero antes de eso, es importante que recordemos algunas cosas respecto a los temas que tratamos en el video anterior. El primer tema a recordar es que no vivimos a la altura de nuestras capacidades, sino que vivimos a la altura de nuestras creencias. El punto 2 es que el mapa no es el territorio, es decir, que la representación que yo tengo del mundo no es el mundo. Mi representación puede ser de una determinada manera, condicionada por mis creencias, mis valores, mis principios que tengo instalados o programados en mi cerebro. Pero las creencias de otra persona, pero la visión que tenga otra persona del mundo puede ser diferente a la mía. ¿Por qué? Porque tendrá creencias distintas, principios distintos, valores distintos y de acuerdo a eso observará el mundo y tendrá una forma de ver el mundo distinta a la mía. Pero, ¿cuál es la visión real? ¿Cuál es la visión verdadera? ¿Cuál es la visión que representa la verdad absoluta de lo que ocurre afuera? ¿Quién lo puede saber? ¿Quién lo sabe? El mundo simplemente es, la realidad simplemente ocurre. La realidad no es buena ni mala. Las cosas ocurren. Quienes la categorizamos de buenas o malas somos nosotros, de acuerdo a los principios y a las creencias que tenemos instaladas dentro de nosotros. Así es que esas dos cosas las tenemos que tener muy claras. Y otro punto también a considerar, a tomar en cuenta, es que como dijimos en el video anterior, nuestros padres, nuestro entorno más cercano, de los 0 hasta los 7 años, nos programaron, nos establecieron dentro de nosotros determinadas creencias que finalmente nos condicionan en la vida. Pero ojo, no vayamos a culpar a los padres por eso. Nuestros padres hicieron lo que pudieron con lo que tenían dentro de sí. Ellos repitieron muchas veces, lo que han hecho es repetir patrones de conducta que a su vez los heredaron de sus padres. A ellos los criaron de alguna de determinada manera y ellos consideraban que al criarnos a nosotros, esa era la forma en que correspondía hacerlo, porque no conocían otra manera, no sabían de otra manera, no eran conscientes de muchas cosas que nos enseñaban o nos dijeron en su momento sin saber la magnitud de las cosas, de lo que esas cosas que nos dijeron iban a tener en nosotros y en nuestro desenvolvimiento en el futuro. Entonces no culpemos a nuestros padres por eso, porque cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Entonces eso tengámoslo muy presente. Eh, Bien, pues veamos ahora el tema de las creencias limitantes. Las creencias limitantes son lo opuesto a las creencias potenciadoras. Creencias potenciadoras son, por ejemplo, decir, soy capaz, puedo lograr lo que me propongo, soy inteligente, si me capacito y soy constante, puedo lograr mis objetivos. Puedo hablar en público. Me es fácil aprender otros idiomas. Son creencias potenciadoras. Son creencias que me ayudan a mí a tener confianza, a poder desarrollarme mejor en la vida y a lograr mis objetivos y mis metas. Y del otro lado están las creencias limitantes. Las creencias limitantes son aquellas que inconscientemente nos limitan, no nos permiten lograr nuestros objetivos y nuestras metas. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué no podemos alcanzarlas? Porque tenemos instaladas creencias limitantes tales como no soy inteligente, no puedo aprender otro idioma, es imposible que aprenda inglés, no puedo hablar en público, soy incapaz. Y muchas de esas creencias se instalaron cuando éramos niños. De repente cometimos un error o algo y nuestros familiares, padres, entorno más cercano nos dijeron, oye, eres un idiota, o eres torpe, o eres lento como tu abuelo. Y eso se instaló en nuestro cerebro, se instaló en nosotros y lo asumimos como certeza, inconscientemente. Asumimos esa afirmación como verdadera y al haberse instalado en nuestro inconsciente está ahí. Y es eso lo que muchas veces nos frena. Muchas veces no podemos alcanzar ciertas cosas que nos queremos proponer en la vida porque simplemente no nos atrevemos, porque tenemos instalado ese programa internamente que nos limita, que no nos permite dar el primer paso. Y si nos atrevemos a dar el primer paso, pues estará instalado ese programa, empezará a funcionar y lo que hará es boicotearnos, boicotear ese emprendimiento, esa cosa que queremos hacer,
y finalmente no lo lograremos. Entonces, esas son las creencias limitantes. Lo que primero que tenemos que hacer es identificarlas. Yo les recomiendo agarrar una hoja de papel o en su computadora, como quieran, y hacer una lista de todas esas creencias, esos pensamientos que a ustedes los limitan o sienten que los limitan a lograr o alcanzar sus objetivos y metas. Y que trabajen en ellos. Hay diferentes formas como poder trabajar las creencias, estas creencias limitantes. Hoy les quiero hablar de una de ellas. Se llama el método de Work, el trabajo, y es de Byron Katie. Y consiste en hacernos 4 preguntas respecto a estas creencias limitantes. La primera pregunta de ellas es, por ejemplo, pensemos en una creencia limitante. La primera pregunta es, esta creencia sería, por ejemplo, no puedo hablar en público. La primera pregunta sería, ¿es eso verdad? Seguramente, por la primera impresión que tenemos, diríamos, sí, es verdad. Muy bien. Pasamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta sería, ¿puedes absolutamente saber que eso es verdad? ¿Tienes la certeza absoluta de que eso es verdad? ¿No existe al menos alguna vez en tu vida en la que hayas hablado en público? Y lo más probable es que encontremos esa vez, es que encontremos alguna oportunidad en la que hayamos podido hablar en público, de repente una reunión familiar. Entonces, ya no es tan absoluta esa respuesta a la primera pregunta de no puedo hablar en público. Y la tercera pregunta es, ¿cómo te sientes cuando esa creencia de que no puedes hablar en público actúa dentro de ti? ¿Cómo te sientes? Imaginemos que la respuesta sea, me siento fatal, me siento terrible, me lleno de nervios, me entra pánico, siento terror, empiezo a sudar frío, me da escalofríos, empiezo a pensar, trágame tierra. Entonces, al hacer eso, nos damos cuenta de todas esas reacciones negativas que esa creencia origina en nosotros. Y la cuarta pregunta sería, ¿cómo te sentirías si no tuvieras esa creencia limitante? ¿Cómo te sentirías si no creyeras que no puedes hablar en público? Entonces, la respuesta, imaginemos que sea, me sentiría muy bien, me sentiría tranquilo, no tendría temor ante cualquier circunstancia en la que tenga que hablar, por ejemplo, una reunión de trabajo, una reunión familiar, no me llenaría de nervios, ni tendría terror, ni pánico, ni me causaría estrés esa situación. Me sentiría mucho más aliviado y tranquilo. Entonces, con todas estas preguntas, lo que vamos a hacer es eh, aclarar esa creencia, vamos a poder apreciarla en toda su magnitud. Vamos a ver en primer lugar que puede ser que no sea verdad. Y si es así, pues simplemente la tenemos que dejar de lado. Tenemos que olvidarnos de ella. Tenemos que apartarla. Tenemos que dejarla ir y establecer dentro de nosotros una nueva creencia respecto a ese tema. ¿No puedo hablar en público? Mentira. Sí puedo hablar en público. Y entonces eso nos va a ayudar en el futuro para que cuando tengamos que hacerlo, no nos genere todo ese terror, todo ese pánico que nos puede generar en algún momento. Entonces, este es uno de los métodos para poder trabajar y poder aclarar y poder interpretar, entender toda la magnitud que estas creencias limitantes nos causan o nos ocasionan. Los invito a hacerlo, los invito a hacer ese ejercicio. Yo lo he hecho y la verdad que funciona, que es muy, muy, muy aleccionador. Ahora les quiero contar eh, un relato muy vinculado a todo esto. Cuentan que alguna vez en algún lugar, hace mucho, mucho tiempo, en un lugar en el desierto, había un oasis y en ese oasis se había instalado una ciudad donde había bastante comercio. En la puerta de esa ciudad, al ingreso, había un anciano sabio, que solía sentarse ahí, en ese lugar, en la puerta, y conversaba
todo el día con los viajeros y se encargaba muchas veces de decirle a los viajeros lo que ellos querían saber respecto a la ciudad. Un día llega un viajero y le dice, buenas tardes, buen hombre, ¿cómo está? El anciano le dice, muy bien. ¿Cómo está usted? Bien, le dice. ¿Puedo hacerle una pregunta? El anciano le dice, sí, por supuesto. Mire, dice, me quiero instalar en esta ciudad, pero antes de hacerlo, quisiera saber cómo es la gente de esta ciudad, cómo son las personas. El anciano le dice, bueno, por supuesto, le puedo responder esa pregunta, pero antes le pediría que me responda usted la siguiente. ¿Cómo eran las personas de la ciudad en la que viene? Y la persona le responde, pues muy malas, gente muy negativa, todo les parece mal, viven criticando a todo el mundo. La verdad que estoy aburrido de esa ciudad. Y el anciano le responde, lamento escuchar eso, amigo, le dice, pero en esta ciudad encontrará el mismo tipo de personas, la misma calidad de gente. Entonces el viajero pues se sintió decepcionado y continuó su viaje. Se fue. Y a las horas llega otro viajero y le plantea la misma interrogante al anciano y le dice, buen hombre, buenas tardes, quisiera hacerle una pregunta si usted me lo permite. Claro, le dice el anciano, "Eh, tengo la intención de instalarme en esta ciudad, pues quiero establecer un negocio, pero me gustaría saber cómo son las personas." Y el anciano le dice, permítame hacerle una pregunta, ¿cómo eran las personas o cómo son las personas de la ciudad de la que viene? Y él dice, bueno, en realidad son buenas personas, son buena gente, gente trabajadora, gente que siempre busca prosperar, que siempre mira lo bueno en las otras personas. Entonces el anciano le dice, bueno, pues joven, me da gusto decirle que las personas en esta ciudad son iguales. Entonces creo que se entiende el mensaje claramente. Ten cuidado cómo miras al mundo, que el mundo será como lo mires. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y esa percepción del mundo, nuestra visión del mundo, tiene mucho que ver con nuestras creencias. Si tenemos creencias potenciadoras, si tenemos creencias que nos ayuden a avanzar en la vida, que nos ayuden a tener una visión positiva del mundo, lo veremos así. Si tenemos creencias limitantes, si tenemos creencias que no nos dejan avanzar o vemos la vida de una manera negativa, pues el mundo será así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado con ver cómo interpretamos y cómo vemos el mundo. Hay un par de frases con las que los quiero dejar el día de hoy. Una dice, una es de Virgilio, que dice, pueden los que creen que pueden. Y otra frase es, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Bueno, familia, seguimos avanzando. Un abrazo.